Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, aquí habla el apóstol Pablo de nuestra debilidad. Y por lo general ese es un lugar donde nosotros solemos estar. Cómo nosotros llegamos a momentos difíciles en donde pensamos que no damos más. Bueno, llegamos por el pedido del Espíritu. El Espíritu nos fortalece, como decía el hermano, nos guía en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Así pasa muchas veces que estamos en la lucha, en la prueba, y no sabemos ni qué pedir. Y por lo general la petición es, Señor, sácame de la prueba. Por lo general esa es nuestra petición, Señor, ya no doy más, hasta acá, sácame. Pero ahí el Espíritu Santo empieza a interceder dentro de nosotros con gemidos inexpresables. ¿Y qué pide el Espíritu Santo? Bueno, pide que se haga su voluntad. Por lo general, hermano, nosotros oramos para que el Señor nos saque de la lucha. Y no está mal, pero tenemos que completar la oración. Que nos saque aprobados. Porque si no, Dios se puede realmente se puede poner de nuestro lado en su voluntad permisiva y sacarnos. Pero después tenemos que volver a pasar la misma lección. Ese se llama recuperatorio. Y capaz que tenemos que estudiar más. Entonces es mejor en la lucha, Señor, ¿qué me querés enseñar? Señor, ¿qué tengo que aprender? Porque yo paso esta lucha. Pero Señor, ayúdame. Ayúdame a pasar aprobado, a que esto sea realmente un aprendizaje para mi vida. Para no volver a pasar. Para ya después pasar a otra lucha. Nunca vamos a pedir que el Señor nos saque de la prueba. Porque el tiempo de la lucha está en la mano del Señor. No está en nuestra mano. En el Salmo 31 encontramos, dice David, esto es, mientras él era perseguido por Saúl. Dice en el verso 13, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Donde iba, le esperaba Saúl. Todos estaban unidos con Saúl en el mismo pensamiento para tratar de quitarle la vida. Y dice, ¿me entregarán los hermanos de Keila? Recién les había ayudado, había puesto en peligro su vida. Y David consultaba con Dios. Qué lindo, ¿no? Y dice, te entregarán. Dice, idean quitarme la vida. Mas yo en ti, oh Jehová, confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y note lo que dice el verso 15, en tu mano están mis tiempos. En su mano estaba el tiempo de David. No en la mano del hombre, ni siquiera en su mano, sino en tu mano. El Señor le iba a librar, pero
en su tiempo. Esa realmente era la confianza de David y también tiene que ser nuestra confianza. El Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros y Él tiene que terminar la obra y su obra se apresura en este tiempo. Y a veces viene lucha que usted no sabe por qué se levantó esta lucha, porque decimos, ¿de dónde salió esto? Pero ese es el gemir del Espíritu Santo que tuvo respuesta. Es la respuesta nomás del Espíritu Santo. Y dice en Deuteronomio capítulo 2, en el versículo 2, Deuteronomio capítulo 2, versículo 2 en adelante, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Note cómo es la cosa, el monte, aquí nos habla de la prueba. Y dice, ya bastante habéis rodeado este monte. Y hay monte, hay prueba que es más pequeño, y hay monte que es más largo para rodear. Y Dios dice, bueno, ya bastante ya está en esta prueba, dice. Y nosotros decimos, Señor, pero ya me parecía. Ahí estamos de acuerdo nosotros. Pero el problema es que nosotros queremos salir antes de la prueba. Cuando Dios probó a Job, si Job hubiese salido de la prueba cuando él dijo Jehová dio y Jehová quitó, hubiese salido tan desaprobado Job. Pero Dios sabía que en esa prueba tenía que ajustar un poquito más el fuego y le puso en 200 grados. Y allí saltó la carne, saltó la escoria. Entonces Dios le mandó los amigos y se sentaron y lo observaban. Cristo en la cruz dice, ellos me miran y me observan, dice. Qué doloroso para el Señor. Pero él no abrió su boca. Pero Job sí abrió. Job abrió. Pero el Señor no abrió su boca. Él era varón aprobado por Dios, recién leyó el hermano. Él no abrió su boca. Pero sí nosotros abrimos nuestra boca y nos queremos vengar, queremos patalear, queremos así. Así que vos me mirás a mí y yo te voy a mirar a vos también. Así somos, porque todavía nos falta, no somos aprobados, quizás en eso, pero la obra de Dios va siendo realmente firme en la vida del creyente. Y bueno, pronto el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, Él ve nuestro interior. Yo pongo el ejemplo siempre de un albañil que está haciendo su casa y dice, bueno, acá falta revocar, allá falta poner una caja de luz, allá falta esto y falta lo otro. Entonces empieza a pedir los materiales de construcción, que son las luchas y las pruebas. Y así es el Espíritu Santo. Él de dentro nos va hermoseando. De dentro, dice, toda preciosa es la hija del rey. Nuestra versión dice, en su morada. Pero la versión antigua dice de dentro, y otra versión dice en su interior, porque el Espíritu Santo le está hermoseando. Entonces, el gemir del Espíritu tiene mucho que ver con las luchas que usted y yo estamos pasando, así que ya sabe a quién agradecerle. No es su hermano, no es el vecino, no es ni siquiera usted el que hizo la lucha, sino es el pedido del Espíritu Santo. Si miramos así cambia toda situación. Y nos damos cuenta que el Señor nos quiere perfeccionar. Esa perfección no viene por medio de la lisonja, no viene por medio de la exaltación, viene por medio de la humillación.
Necesitamos la humillación. Yo necesito, hermano, ser humillado. Yo necesito porque quiero reinar con Cristo. Entonces realmente, hermano, yo necesito la humillación. Necesito porque así, de esa forma, Cristo va a ser formado en mí. Cuando yo me doy cuenta de eso, bueno, entonces llegamos al pedido de la Sulamita. Dice que venga el austro y el aquilón y sople nomás. Que sople. ¿Quién va a pedir lucha? Entonces nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo y bajo su guía ya pedimos, Señor, yo quiero ser perfeccionado. Entonces Dios nos manda la lucha. Pero ¿sabe lo que pasa cuando estamos en lucha? Y de tantas luchas que tenemos, ya hemos probado la victoria, ya nos empieza a gustar la lucha, hermano. Porque nos gusta la victoria. Pero eso, hermano, tiene que pasar aprobado para que usted pueda hacer así. Es linda la victoria, hermano, porque es el resultado de la lucha. Primera de Pedro, capítulo 1, dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que el fruto, ese fruto que hay en el mercado central, mi papá me enseñó, hay un espigón donde se vende fruta de segunda, y me dice, hijo, si vos te vas allá, dice, allá está la fruta de primera, ahí no entro yo, yo nunca entro, siempre me quedo acá, porque es muy cara. Y esa fruta, usted va a ese espigón y la manzana es verdaderamente roja. No es ni demasiado grande ni demasiado chica, tiene el tamaño justo. Y usted come y es dulce. Bueno, porque esa fruta tuvo todas las cosas que le rodearon, obraron juntamente a bien para que esa fruta sea perfecta. Pesa lo que tiene que pesar, su tamaño es el debido, su color es agradable a la vista y su sabor también es el que corresponde. Y así es el creyente. La Sulamita le invita al Señor que venga a su huerto y que coma de su dulce fruta. Porque esta fruta fue puesta bajo el calor, bajo la lluvia, le agarró el sol con la tierra y le pegó. Y así en muchos ambientes, en diversas pruebas, esa fruta fue alcanzando madurez y perfección. Y así mismo es con el creyente. Usted no tenga miedo si en algún momento le agarra una tormenta muy fuerte en su vida y parece que se va a desprender el fruto. No. El Señor está trabajando en su vida para que usted tenga el mejor peso, usted tenga el mejor sabor y venga el amado y se sirva de esa vida que está en usted. Aquellos hermanos que han pasado por más luchas y por más pruebas son los que van a ser la esposa de Cristo. Porque ellos han quedado y han sufrido todo el proceso para llegar a ser fructíferos. Porque dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que el Señor nos dé una visión. Realmente queremos alcanzar lo mejor. En una ocasión fui a un lugar y enseñé que el Espíritu Santo pedía lucha. Y un hermano no estuvo de acuerdo. ¿Y cómo se enojó conmigo, hermano?
¿Cómo se enojó? Porque parece, Él es el Consolador, me dijo. Y me argumentó muy bien. ¿Y dónde dice la palabra que el Espíritu dice que da lucha? Y recién leían, hermano. Vamos a volver a leer en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, y bueno, y va a encontrar muchas cosas más después en la palabra, pero este le resultó claro a nuestro hermano. Y dice en el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí Jesús inicia su ministerio activo, después de ser lleno del Espíritu Santo. Y automáticamente en el capítulo 4, en el versículo 1, encontramos que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire dónde le guió el Espíritu. ¿Sabe de qué habla el desierto? ¿Cuánto de nosotros nos gusta el desierto? Pero lo que vemos es el último verso, el resultado de haber pasado por el desierto. El diablo entonces le dejó. Él no tiene nada en mí, nada en que poder tentarme y salir victorioso. Y dice: y he aquí vinieron ángeles y le servían. Él tenía hambre, tenía sed. Muchas cosas le faltaban, pero él salió aprobado. ¿Y de dónde vino realmente la respuesta? ¿De dónde vino la victoria? Vino de Dios. Dios envió a sus ángeles. Y esto pasa en cada prueba que nosotros pasamos. Ninguno de nosotros va a pasar por una prueba y va a quedar en la prueba. Ninguno va a pasar por la lucha y va a ser destruido por la lucha, sino que tiene que salir victorioso. Tiene que salir victorioso. El mismo Espíritu que le llevó y le guió a esa situación, el mismo Espíritu le va a capacitar para salir aprobado de esa situación. Pero nosotros tenemos que entender por qué estamos ahí. Entonces ahí le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué me falta? Y bueno, muchas cosas nos faltan. Y el Señor utiliza estas circunstancias. Bueno, verso 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y menos mal que es así. Menos mal que es así. Muchas veces, dice un hermano, decía: usted está callado en la presencia de Dios, pero el Espíritu Santo está hablando con Dios. Está hablando con el Señor. Usted está en silencio, no dice nada. Pero dice que el Espíritu, pide hacer la voluntad de Dios. Pide. Qué tremendo, hermano, el equipo que tenemos los hijos de Dios. Por eso el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran juntamente a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, toda lucha, toda prueba, toda circunstancia, enfermedad, necesidad, sea lo que sea, contienda, al final va a obrar para bien. Cuando nosotros tomamos la circunstancia de la mano de Dios, nuestra manera siempre es pensar: uy, ¿en qué lío me metí? Y Dios pudo haber evitado muchas cosas. Pudo haber evitado que usted haga así, que usted haga así, que usted haga así. Y el Espíritu Santo va a utilizar el peor de sus fracasos para hacer de usted
más que vencedor. Pero usted tiene que aprender, yo tengo que aprender a tomar la circunstancia de las manos del Señor. Entonces ahí Dios utiliza eso que el enemigo aparentemente utilizaba para nuestra destrucción, para nuestra confusión. Hermano, lo utiliza para nuestro bien. ¿Cuántas veces vemos así? El enemigo sale totalmente avergonzado y confundido, porque no sabe ni qué hacer cuando usted toma la circunstancia de la mano del Señor. No perdamos tiempo en mirar ni a nosotros ni a los demás, porque esto es el pedido del Espíritu. Sabemos a los que aman a Dios, o a los que a Dios ama, dice otra versión. Todas las cosas les ayudan a bien. Este verso se le dice la palanca del creyente. Por ahí estamos pasando y nos acordamos, dice, no, pero la palabra dice que todo nos ayuda a bien. No hay ningún mal, no hay algo que nos vaya a causar pérdida si nosotros confiamos en el Señor. Porque hay un propósito, dice, porque conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito, y ya hemos visto. Es necesario realmente la lucha y las pruebas para que en nosotros se forme el carácter. Nuestra vida realmente, la vida de Cristo, tiene que ser formada. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció. Bueno, desde el verso 29 al verso 30 tenemos 5 eslabones de una cadena. Desde el verso 29 al verso 30 encontramos 5 eslabones. Y encontramos el primer eslabón. Esta cadena de acontecimientos aconteció en cada creyente y va a acontecer. Porque a los que antes conoció. ¿Cómo Dios nos conoció antes? Bueno, en Cristo. Antes de la eternidad pasada, Él nos conoció. En la eternidad pasada, Él nos conoció. Él nos vio. Y esto es algo que muchos confunden con la elección de Dios. Él nos conoció al ver a Cristo. Cuando Él vio a Cristo, en Cristo le vio a usted y me vio a mí. Entonces Él nos conoció porque Cristo es antes de todas las cosas. Cuando miró a su Hijo, en su conocimiento, en su preconocimiento de todo, de todas las cosas, Él le vio a usted y me vio a mí. Él nos conoció. Antes de que te formase en el vientre. Y dice, y te di por profeta a las naciones. Y dice, también los predestinó. Este es el segundo eslabón. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos vio acá, en Cristo, en Él nos vio. Y cuando Él nos vio en Él, nos predestinó en Él. En Cristo nos vio, en Cristo nos predestinó, ya estando en Él nos predestinó. ¿Para qué? Para crecer. Si Él nos vio en Cristo, quiere decir que Él nos vio como siendo una vieja creación o una nueva creación. Nos vio como una nueva creación. Entonces lo que Él predestinó es la nueva creación. Él predestinó la nueva creación, dice, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él predestinó a la nueva creación a crecer a la misma imagen y semejanza de Cristo, a la misma estatura de Él.
Pero el creyente entra en esa predestinación cuando conoce todo el consejo de Dios. Y podemos poner como ejemplo, mi papá, hablo mucho de mi papá últimamente, lo extrañé mucho. Mi papá tiene una planta de mango detrás de casa. Pero el mango no es de esta zona. El mango es de una zona cálida, tropical. Si usted ve en Centroamérica, los mangos que hay son así de grandes. Y las plantas que hay son, el follaje de una planta es mucho más grande que todo este techo que nosotros tenemos aquí. Un solo mango. Si usted desciende un poco más y va a Paraguay, usted va a ver las plantas de mango son así también los troncos. Y son el follaje enorme. Nosotros teníamos que barrer, a cada rato caían las hojas. Y cualquier vientito ya caía y ensuciaba todo. Y si usted va a Formosa, esas mismas plantas son grandes, pero ya no tan grandes como en Paraguay. Pero mi papá se le ocurrió plantar en Buenos Aires. Y los mangos, hermanos, son así. Así son. Y dan frutos. Pero no dan lo que tienen que dar. Y así también, hermano, es la predestinación en Cristo. La nueva creación, para que alcance esa total predestinación, tiene que estar en su ambiente. Tiene que estar primeramente en un lugar donde se dé toda la verdad. Porque si se da un poco de la verdad, su desarrollo no va a ser total. La nueva creación es así. Hay muchos que van a tener fruto, pero van a ser así chiquititos. Pero hay algunos que se acercan más allá a Centroamérica y van a tener una gran cantidad de follaje y también fruto. Y así es con la nueva creación. Él nos predestinó para llevar la imagen de Cristo. En Efesios capítulo 4 dice en el verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar. Pero necesitamos todo el consejo de Dios. Necesitamos tomar todo el consejo, todo el equipamiento. Entonces, esa predestinación va a ser completa. Porque Dios quiso que ellos fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todos nosotros llevamos la imagen de Cristo. Todos nosotros llevamos la imagen de Cristo. Pero no todos van a ser semejantes a Él en todo. Porque al final dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos a su misma imagen y semejanza, podríamos decir. Entonces, hermanos, para entrar en esta plena predestinación, bueno, necesitamos rendirnos y conocer la verdad. Rendirnos a ella y conocerla. Y bueno, Él nos predestinó en Él. Dios no predestina fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay esperanza. Fuera de Cristo no hay nada. Toda promesa eterna y toda promesa de Dios para con nosotros es en Cristo y a través de Cristo. Y eso vemos, hermanos, realmente la humanidad, volvemos a decir, está en una bancarrota. Bueno, a los que predestinó, verso 30, a esto también en su tiempo llamó. En su tiempo alguien nos predicó, nos habló de este mensaje también y nos llamó. Por eso estamos aquí.
todo conforme a su propósito, que era antes, que era dispuesto antes. Y a los que llamó, a estos también justificó. Note que Dios hizo todo. Esta es la gracia obrando en los santos. Dios conoció, Dios predestinó y Dios también llamó, Dios también justificó. La gracia dijo, yo haré. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Note que todo está en pasado, porque son cinco hechos seguros y fundamentales en cada creyente. Ninguno de estos hechos depende de nosotros. No sé si usted notó. Todos estos hechos dependen de Dios. Y dice, nosotros aún no estamos con nuestro cuerpo glorificado, pero dice Pablo, Él ya nos glorificó, porque la fe cuenta las cosas que no son como si fuesen. Esta es la fe de Dios. Entonces pregunta Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Dios ha hecho todo desde principio a fin. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios se propuso sacar la imagen de Cristo de usted y de mí, ¿quién puede impedir que usted y yo no tomemos por fe de esta obra que Dios está haciendo? Esta obra es segura, hermanos, cuando nosotros nos apropiamos de esta gracia por la fe. Ahora cuando nosotros empezamos a querer hacer en nuestra propia fuerza, bueno, esta obra queda paralizada. Porque Dios, Él conoció, Él predestinó, Él llamó, Él justificó y Él por fe también ya glorificó. Note que Dios hizo todo. ¿Para qué? Para que el que se gloríese en el Señor. Al fin y al cabo, la gracia es la que hizo de principio a fin. Hablamos que el trono tiene un precio, pero van a ser aquellos que se esfuercen en esta gracia los que van a alcanzar verdaderamente el mejor lugar. Por eso dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, Dios es por la nueva creación, Dios ya la predestinó desde antes de la fundación del mundo. Habíamos visto la elección de Israel en Isaías. Y habíamos visto, dice, todavía, dice, escogerá, dice, a Israel. Hermano, Dios es por nosotros a causa de la nueva creación. Dios es por usted. Y esa elección es incambiable sobre su vida. Si no, mire a Israel. Miremos a Israel. ¿Acaso Dios también no le predestinó, no le llamó, no le justificó y en su tiempo también no le glorificó? ¿Pero por qué? A causa de la simiente. Y también es así con nosotros, a causa de Cristo en nosotros. Dios es por nosotros. Cuando un creyente cree que Dios es contra de él, es porque no entiende la elección de Dios. Y dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no nos mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Él nos dio a Cristo. Y juntamente con Cristo Él nos ha dado todo. Nos ha dado todo para que podamos alcanzar todo. Pero para alcanzar todo, debemos depender de Él. Debemos aprender a descansar en Él. A dejar que Él haga su obra en nuestra vida.
Cristo es el mayor regalo de Dios al hombre. Él nos dio a su Hijo y juntamente con Él nos ha dado todas las cosas. Si necesitamos fe, si necesitamos paz, si necesitamos algo material, si necesitamos salud, si necesitamos tiempo para escuchar su palabra, bueno, el Señor ya nos lo dio en Cristo. Todo es nuestro a través de Él. Cuando Él nos dio a su Hijo, Él nos dio realmente abundancia de bendiciones celestiales. Todo lo concerniente a lo espiritual Él ya nos dio. Y junto a Él nos dio todo lo demás. Porque acuérdese que aún el cuerpo es de Él, habíamos visto. Ya sea espíritu, alma y cuerpo, todo alcanza bendición por medio de Él. Y dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Esto es algo muy importante. Dios realmente siempre recibe visita. Hay uno que nos acusa día y noche. Pero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El juez es Dios. Y lo que Dios ha imputado en nosotros, Dios nos ha declarado delante del Consejo Universal como justos. Y nadie puede realmente decir otra cosa. Dios es el que declaró que es así. Dios es el que justifica. Por eso decimos que el versículo 1 de este capítulo es un intento del enemigo de que haya alguna condenación. Pero ¿quién condenará? Un creyente jamás va a ser condenado. Jamás un creyente va a participar de la condenación, porque Dios le ha imputado la justicia de su Hijo. Y Dios siempre le va a ver a través de esa justicia. Y usted va a entrar siempre delante de la presencia de Dios vestido con este manto de justicia. Usted nunca va a perder. Puede estar muy caído el creyente. Puede estar muy caído, tocar la parte más baja. Pero esta justicia siempre está en él. Y Dios siempre sigue declarando, es justo. Dios es el que justifica. Es el juez. Y bueno, vio cuando en la justicia del hombre hay corrupción. Dios nos ha declarado justos a través de una obra de redención. Habíamos leído en el capítulo 3 de Romanos, en el verso 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo en justificarnos. No es que Él es un juez, no es corrupto. Él ha hecho todo para poder justificarnos. Él ha hecho justicia en la cruz, clavando a su único Hijo en la cruz, para que nosotros no llevemos la condenación, nuestra condenación que era justa, sino que esa condenación cayó sobre su Hijo. Él nos ha justificado y Él es nuestro Padre. Nuestro Padre es el juez. Así que vaya y se arregle con Él. ¿Quién acusará? Nosotros podemos acusarnos, podemos decir, yo no merezco. Dios es el que justifica. Esas palabras no tienen que salir de nuestra boca, jamás. Yo merezco todo lo que Dios me puede dar. Yo merezco.
Me merezco todo y más a través de Jesús, no a través de mí. El juez está a mi favor y me puedo parar delante del trono de la gracia y entrar con toda confianza para pedir socorro, si necesito socorro. Podemos pedir porque el juez es nuestro Padre. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ella condenó a la víctima. Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. Resucitó como una persona que no puede morir jamás. Como autor de una completa redención, una perfecta redención. Él es el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Ahí está sentado el Señor en un lugar de gran importancia. El que también intercede por nosotros. Todo esto ha sido hecho por Dios. Todo es a nuestro favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede alterar el amor de Cristo, el amor de Dios hacia usted y hacia mí? ¿Quién? ¿Quién? Nuestro amor puede ser alterado, pero su amor jamás va a ser alterado. Su amor hacia usted nunca se altera. Jamás. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? Bueno, hay tribulación, hay persecución, más nos tomamos del Señor. ¿Hay angustia? Bueno, más vamos a su presencia. Hay persecución, nos ponemos en sus manos. Hay hambre, dependemos más del Señor. Hay desnudez, y bueno, empezamos a entender, como dijo Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Sé tener abundancia y sé padecer necesidad. Y hay un coro que dice, yo con Cristo tengo todo. Entendemos bien el peligro o la espada, la muerte. Eso nos acerca más a nuestro Señor. El morir es ganancia. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor ha hecho. Hermano, es otra cosa. Es un antes y un después. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Esta muerte nos habla de la muerte física. Pablo estuvo entregado a esa muerte. En un momento dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Dice. Sí. Pero también dice, Él me librará de tan gran muerte, dijo también. Pero él sabía que él ya estaba entregado. En cualquier momento Dios podía permitir o no. Somos contados como ovejas, las ovejas que van al matadero, ya es seguro. Usted cuando ve el camión de las vacas, usted ya sabe a dónde va la pobre vaca y va inocentemente el animal. Aunque no sabemos, a veces usted ve la cara de desesperación de esos animales, ¿no? Pero la oveja no es así. La oveja se entrega mansamente al que le va a matar. No abre su boca. Y así realmente es también, así fue con Israel cuando fueron llevados cautivos, y así también es con nosotros, nos entregamos al Señor. Pero dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Todas estas cosas solamente obran en nuestra vida una gran victoria, nos hacen vencedores. Hablamos de vencedor total, pero no se encuentra esa frase en la Biblia, vencedor total. Pero sí se encuentra esta frase, más que vencedores. Está bien, hay que distinguir, porque habla de una persona victoriosa,
Una persona que en toda situación sabe que va a vencer porque el Señor está de su lado. Es una persona que usa toda circunstancia para trepar más y alcanzar más del Señor. En todas estas cosas, en la tribulación, en el hambre, en la desnudez, en lo que sea, todas estas cosas solamente nos ayudan para ser vencedores, vencedores por excelencia. Pero otra vez, esto es porque el Señor nos dio la victoria, es por medio de aquel que nos amó. Gracias a la obra de la cruz. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, dice, ni la muerte, ni la vida, ningún ángel, ningún principado de las tinieblas, ninguna potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Yo sé que el futuro es suyo. A veces que gente le tiene miedo, ¿qué va a pasar más adelante? Pensamos, ¿cómo será más adelante? Pero la palabra nos hace ver que lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es una realidad. Y para el que cree, hermano, esto es una gran palanca. Nada. Por eso, hermano, necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. No hay nada que nos pueda separar del propósito de Dios. Cuando nosotros nos desanimamos, cuando llega la incredulidad, cuando hay ilegalidad en nuestra vida, todo eso, hermano, lo que hace es frenar nuestro avance de fe. Pero cuando miramos como Dios ve, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. No hay derrota para los hijos de Dios. No hay derrota, hermano. No hay. Pero, hermano, esto es no hay. Yo no voy a aceptar la derrota jamás. Mientras mi Señor viva y mientras yo esté unido al amor de mi Señor, yo no voy a aceptar ninguna derrota, porque el Señor es por mí. Porque la palabra dice, y vivir menos que eso es vivir por debajo de lo que somos. Somos hijos de Dios, vencedores a través de Él. Y más que vencedores, hermanos, si nos identificamos y nos apropiamos de Él. Pero, hermano, esto es un asunto de fe. El enemigo le quiere hacer vivir en esclavitud. Yo no cambio más, yo no hago más y así. No. La palabra dice otra cosa. Y esto es por fe, hermano. ¿Cuántas veces el enemigo quiere poner temor en su mente, en su corazón y no le deja avanzar? Somos más que vencedores. Nada nos puede separar. Hay un propósito en nosotros y el enemigo lo sabe muy bien, lo sabe mejor que usted y que yo. Bueno, falta que nosotros, hermano, entendamos. Este capítulo es un capítulo precioso, hermano, para la fe. Muchas veces usted va a ser levantado por este capítulo. Seguramente ya fue levantado. Pero lo va a leer otra vez y le va a encontrar más. Y van a pasar años y usted va a ver en este capítulo, hermano, más. Y va a seguir pasando y va a seguir realmente surgiendo el propósito de Dios en usted y en mí. Y va a encontrar más. Hermano, este capítulo tan precioso, que el Señor nos ayude a alcanzar realmente a entender. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.